El título del día de hoy es Lo que perdimos por no creerle a Dios, jamás lo conseguiremos confiando en nuestras fuerzas. Y vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a ubicarnos en el cuarto libro de la Biblia, el libro de los Números. Este pertenece al Pentateuco. Recordemos que está Génesis, Éxodo, Levíticos, libro de Números y luego Deuteronomio. El Pentateuco lo conforman estos 5 libros. Conocemos, sabemos por las historias bíblicas, dice que fue escrito por Moisés, el Pentateuco. Y vamos allí en el libro de los Números, vamos al capítulo 13. Vamos a tomar como base el día de hoy el capítulo 13, el capítulo 14. Y vamos a leer inicialmente Números 13 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Y Dios habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Dios, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ponernos en contexto de este pasaje bíblico que el Señor nos regala esta tarde. El pueblo de Israel, Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Y ellos, a través de grandes poderes y señales del Dios Todopoderoso, salieron de Egipto, de las manos del faraón que se resistió, y a través de su dureza de corazón Dios le envió las plagas que le conocemos, las 10 plagas que le conocemos. Y a través de ese poder de Dios el pueblo pudo salir por todo el desierto. ¿Y a dónde los llevaba el Señor? Los llevaba a la tierra prometida. Y esto se da, como nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice, versículos 7 y 8 dice: Dijo luego Dios: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he aquí, y he descendido para librarles de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén y amén. Entonces, dice la palabra del Señor, nos cuenta a través del libro de Éxodo, que el pueblo estaba en esclavitud y estaba clamando angustiosamente al Señor. Y dice que Dios escuchó la voz de ellos. Y entonces Dios se le presenta a Moisés allí en la zarza ardiente y le dice: yo he escuchado el clamor y la voz de mi pueblo, pues he tomado la decisión que los voy a liberar. ¿Y cómo va a hacer eso? Moisés tenía que ir delante de Faraón a decirle: deja el pueblo de Dios en libertad. Luego de que por fin ellos pueden salir por la mano poderosa de Dios, salen de allí, el Señor les dice que los va a llevar a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra amplia, espaciosa. Y también les dice, porque es muy importante, dice: en este momento, antes de ellos salir, dice quiénes en este momento habitan esa tierra. Y vamos a mirar por qué esto es importante para comprender el texto que nos ocupa el día de hoy. Entonces la palabra del Señor que los lleva, que los ministra, los lleva delante de Moisés hasta el límite del desierto y la tierra prometida. Y allí el Señor les dice: esta es la tierra prometida, ya hemos llegado, ahora vaya y entren y tómenla en posesión. Y aquí viene algo que pasa con el pueblo. Deuteronomio 1, versículo 22 nos dice algo que es muy importante. Dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. El pueblo que a través de Moisés hacían todas las peticiones a Dios, le dice:
antes de nosotros entrar en la tierra prometida, es bueno que nos permitas enviar unas personas a manera de espías para que reconozcan la tierra, para que nos digan en qué posición están cada una de las ciudades que vamos a tomar y por qué camino nos conviene a nosotros avanzar. Eso supuestamente era lo que tenían en sus corazones los israelitas. Y el Señor les permite ir. Y por eso es que leímos en Números 13, 1 al 3, dice que Dios le dice a Moisés, envía 12 varones. Dice el Señor, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón. Importante, cada uno príncipe entre ellos. ¿Qué significa? Cada uno que sea un líder, uno de los más importantes que tenga cada tribu, el más importante de cada tribu, ese tómalo y envíalo como espía. Y así lo hizo Moisés. Pero entonces, dice Números, avanzando en el texto bíblico, Números 13 del 17 al 20. Dice la palabra del Señor. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es un terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Amén, amén. Cuando dice que era el tiempo de las primeras uvas, es un dato importante para los historiadores bíblicos. Esto los ubica, nos da el entendimiento de que fue en el tiempo de mitad de año. En ese tiempo había ya cesado, había pasado el invierno y ahora estaban en verano, estaban más o menos a mitad del verano. Y en ese momento entonces es cuando Moisés envía a los 12 hombres, príncipes principales entre el pueblo a reconocer la tierra. Y hasta aquí decimos, bueno, todo va bien, todo va funcionando bien. Hasta aquí Dios les está entregando exactamente todo lo que les había prometido. Y vamos a mirar el desarrollo del tema entonces para que lo comprendamos. Vamos a avanzar en Números capítulo 13 y vamos a escuchar, vamos a leer del capítulo 13 del 25 al 33. Miremos qué pasó entonces. Números capítulo 13 del 25 al 33. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén y amén. Entonces vemos el desenlace. Moisés envía a los 12 varones, los 12 hombres príncipes, es decir, que tenían influencia sobre el pueblo, sobre sus propias comunidades, sobre sus tribus.
Ellos van durante 40 días, importante ese número, vamos a mirarlo por qué. 40 días van, hacen el recorrido a la tierra prometida y vuelven. Y de hecho traen entre dos un racimo de uvas, de lo grande, de lo grande que eran las uvas. Uno solo no podía con ellas, entre dos, cargándola en un palo, traen el fruto de la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que dicen estos varones? ¿Qué es el mensaje que dan? ¿Cuál es el entendimiento que le están dando al pueblo? Le están diciendo, esa tierra efectivamente fluye, de ella fluye leche y miel. Entonces se está cumpliendo la promesa del Señor, ¿verdad? Y también dice quiénes habitan esa tierra. Dios desde el principio les dijo quiénes la habitaban. Pero ¿qué pasa? Vienen ellos con el mensaje diciendo, mire, este es el fruto que traemos, pero lo más importante para ellos no era ese testimonio de que lo que el Señor les había dicho era verdad y esta era una prueba más del poder y de la misericordia del Señor, sino que vinieron atemorizados diciendo, esa tierra tiene ciudades fortificadas, está habitada por gigantes, sus murallas no las podemos destruir, es mejor que no avancemos. El mismo pueblo que había visto todo el poder de Dios obrando, desde el mismo momento en que Moisés llegó delante de Faraón con tantas señales, con tantos prodigios, que ha conocido el poder de Dios, cómo les ha caído maná del cielo, cómo el Señor les ha dado agua en el desierto, cómo el mismo Dios los acompaña, los estaba acompañando a través de una nube para que avanzaran de día y a través del fuego para que avanzaran de noche. Sabían ellos que Dios estaba delante de Moisés y delante del pueblo para que ellos pudieran avanzar. No tuvieron en cuenta esto, sino que ahora vienen con el desánimo, pero no solamente el desánimo de ellos, sino que vienen a desanimar al resto del pueblo. Todos hacían eso menos dos. De los 12 varones que envió Moisés, habían dos que sí vieron el poder y la misericordia de Dios, que fueron Josué y Caleb. Y Caleb se levanta cuando ellos están desmotivando al pueblo, dicen, no, avancemos que el Señor está con nosotros, avancemos que el Dios es el que nos ha prometido esta tierra. Ellos se acordaban de las promesas, porque es que Dios nunca les dijo, yo les voy a dar los voy a llevar hasta una tierra para que ustedes la conquisten, para que ustedes la obtengan por sus propias fuerzas para ustedes. No, yo se las daré. Fue lo que leímos en Éxodo capítulo 3. Yo les daré, dice el Señor. Es decir, el Señor es el que iba a hacer completamente la obra. El Señor era el que iba a hacer completamente todo lo que ellos necesitaban. Y aquí hay un tema importante para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que dice la mayoría. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque nuestra fe no depende de lo que diga mucha gente. La fe no es una democracia, nuestra fe es una teocracia, que es un Dios todopoderoso, que manda a decir qué debemos hacer y así es. No tenemos siquiera la más mínima capacidad de cuestionar a Dios. Estamos simplemente hechos para obedecerle. Y si eso llega verdaderamente a nuestro corazón, entonces podremos ser agradables delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué ha pasado con este pueblo? 10 dijeron que no. 10 se levantaron y dijeron, es mejor que no entremos. Y empiezan a renegar contra el Señor. Y es más, aumentan a la hora de dar el mensaje de lo que habían visto, le aumentan para que la gente se desanime. Hablan mal de la tierra prometida. No, es que hay unos gigantes. Los hijos de Anak fueron unos gigantes que existieron, pero que para ese tiempo ya no estaban. Pero ellos, para exagerar que las personas que habían ahí eran grandes, dijeron, no, son hijos de Anak, son grandísimos. Dicen algunos estudiosos que esas personas medían más de 5 metros de altura. Pero ya, repito, para ese tiempo no existían en la tierra.
Y entonces ellos están aponderando, están poniéndole más para que el pueblo los apoye en tomar la decisión de no entrar en la tierra prometida. Y empiezan, repito, todos a murmurar contra Moisés y especialmente contra Dios. Y el Señor entonces es allí donde se enoja. El Señor empieza a decirle, bueno, pero ¿hasta cuándo? Si pasamos al capítulo 14, en el versículo 11 vamos a encontrar en Números 14, vamos a encontrar algo, capítulo 14, versículos 11 y 12. Y Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Importante lo que dice. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios está indignado con su pueblo. Porque es que Dios no les dijo desde Egipto, váyanse por el desierto, sigan esta ruta y vayan y peleen por una tierra. No. Yo los voy a acompañar, yo los voy a guiar, yo los voy a defender y yo se las voy a dar en posesión. Y este pueblo al momento de la prueba no le creyó al Señor. Y es también muy importante entonces, porque todos nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios y no por lo que dice la mayoría de la gente. En este momento la sociedad es arrastrada por una gran masa de no creyentes. Una gran masa que ellos mismos se autoproclaman ateos. Una gran masa que está en contra de toda predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra parte que está supuestamente enseñando la palabra de Dios, pero no están basados en las Sagradas Escrituras. Y el llamado de Dios es a que le creamos. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le prestamos atención? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Dios. Y para evitar esas confusiones, porque Dios sabía que el maligno iba a tratar de engañarnos, Él dejó por escrito toda su santa voluntad en la Biblia. Pero la sociedad no quiere leer las Sagradas Escrituras. De hecho, miembros de las iglesias no quieren leer la Biblia y van simplemente delante de su líder a decirles, venga, ¿qué es lo que debo hacer o qué dice Dios acerca de esto? Cuando lo preguntan, ¿qué dice Dios? Porque buscan es más la aprobación de un líder. ¿Qué es lo que dice un líder? Llámese sacerdote, llámese pastor. Pero no están pendientes de qué es lo que dice Dios a través de la Biblia. Recordemos lo que más adelante dijo el profeta Oseas, diciendo Dios, este pueblo por falta de conocimiento se pierde. Y el conocimiento está ¿dónde? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pero repito, muchos no la quieren leer. Y entonces si hay un mal líder como estos 10 que fueron, que han vivido las mejores experiencias, pero que no testifican, no entienden, no comprenden las Escrituras, entonces engañan a muchos. Muchos piensan que por estar matriculados en una iglesia, con eso les basta. Como si pudieran llegar después de la muerte delante del Señor y decirle, Señor, es que yo fui bautizado y yo soy católico. Eso no vale de nada. Es que yo asistí a muchas iglesias cristianas, Señor. Eso no vale de nada. Lo importante es qué tienes usted, qué entendió de la palabra y qué tanto creyó a ella. ¿Le cree usted a la palabra de Dios? ¿Le cree usted a Jesucristo? ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si es así, entonces debe estar usted orándole solamente a Dios, pidiéndole solamente a Dios, buscar obedecer solamente a Dios. Porque si usted está escuchando otros espíritus engañadores, está en graves problemas. Dios no tiene intermediarios, intercesores distintos a Jesucristo nuestro Señor. Pero líderes falsos que se dejaron engañar, ahora mismo están ellos en las mismas penumbras. Por eso es tan importante
que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor dice, ¿hasta cuándo este pueblo no me creerán? Si de hecho señales, ¿y cuántos de nosotros no hemos recibido señales, prodigios, milagros del Dios Todopoderoso? ¿Quién de nosotros le hemos clamado al Señor verdaderamente y no hemos recibido respuesta? Yo creo que ninguno. Realmente puedo asegurar que ninguno. Porque todo el que busca verdaderamente al Señor, Él se deja hallar. Así que cada uno de nosotros debemos valorarnos. ¿Por qué nos olvidamos tan fácil de las obras poderosas que Dios ha hecho en nosotros? ¿Por qué nos olvidamos que si Él nos acompañó en momentos difíciles, hoy también lo va a volver a hacer? Y si Él lo que quiere es, Él dijo nuestro Señor Jesucristo, estaré con ustedes hasta el fin de los días. Él le dijo a Moisés que los iba a acompañar, que le dijera al pueblo que los iba a acompañar para que tomaran en posesión la tierra prometida, que Él se las iba a dar. Y Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el último día, es porque va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar. Él nunca se va a ir, si nosotros verdaderamente confiamos en Él. Pero si estás confiando supuestamente en el Señor Jesús, pero también crees en otra clase de doctrina, también crees que son los ángeles los que te van a hacer los milagros, o uno de sus discípulos o apóstoles que ya murieron, cumplieron una obra para el Señor y Dios les recompensará en su santo reino. Si crees que hay otra manera de llegar al cielo, entonces no le estás creyendo a Jesús. No hay otra manera. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo no dijo, yo soy un camino, como si hubiesen más. Yo soy el camino como exclusividad para llegar al reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor se enoja y dice el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿A quién le está diciendo? A Moisés. Le está diciendo el Señor, estoy cansado de este pueblo. Con todo lo que he hecho, con todo lo que les he entregado, con todas las señales, y aún así me desprecian. Más bien voy a destruir a este pueblo y yo de ti voy a sacar una nueva nación, de Moisés. ¿Y sabe qué hace Moisés? Le dice, no, Señor, te ruego que no lo hagas. Y él apela a un argumento que es bien importante. Señor, cuando tú nos sacaste de la tierra de Egipto, todos allí se dieron cuenta, desde el faraón hasta el más humilde de los egipcios, que tú, Señor, los traerías por el desierto porque los llevarías a una tierra prometida. Si tú los matas ahora, Señor, si tú les quitas la vida aquí mismo, ¿qué van a pensar ellos? Que tú no pudiste entrarlos a la tierra prometida y que más bien decidiste matarlos aquí. Con este argumento, Moisés intercede por el pueblo. Él lo que le está diciendo es, Dios, Señor Todopoderoso, por amor a tu nombre, a tu buen nombre, ten piedad. Y el Señor accede a esto. Y aquí hay un punto teológico importante que debemos guardar. Ese mediador que fue Moisés para el pueblo de Israel es Jesucristo para la iglesia. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que intercede delante del Padre. Jesucristo es el que se puso para que nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, lo hemos aprendido, para que nosotros no pereciéramos en la muerte, en la segunda muerte, y nunca viéramos a Dios, sino que estuviéramos en el lago de fuego ardiente. Jesucristo viene y es nuestro mediador. Y Él dice, Señor, no les quites la vida, yo doy mi vida por ellos. Por eso es que no hay otro mediador, porque solamente uno fue a la cruz, y no fue cualquiera, uno que no tenía pecado, que fue santo, es santo y será santo por siempre, y que todo lo hizo por amor a su iglesia. Entonces cada uno de nosotros debemos de presentarnos con mucha gratitud delante del Señor, delante de nuestro intercesor y mediador Jesucristo, a decirle, Señor Jesús, gracias, porque nosotros también fuimos pueblo rebelde. También nosotros fuimos desagradecidos. También nosotros estábamos, Señor, en las cosas de este mundo. Y entonces viene la palabra del Señor. Del capítulo 14 vamos a leer del 39 al 35
y miremos lo que dice, porque es maravilloso todo lo que el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar de la cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Por cuanto os habéis negado a seguir a Dios, por eso no estará el Señor con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Dios y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén y amén. Este texto es muy importante, porque el Señor había dicho, había decidido castigarlos. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? El Señor les había dicho al pueblo y les había dicho a todos allí, les había comunicado en Números 14, versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que recorristeis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, todo esto se lo comunica Moisés, se lo comunica a todo el pueblo. Y les dice: mire, por tanta insensatez que hemos cometido, por habernos resistido a obedecer a Dios, por haber desconfiado de nuestro Señor, ahora Él nos castiga. Y de hecho, los 10 hombres de los 12, 10 que se negaron, que condujeron el pueblo a malas decisiones, a levantarse contra Dios, murieron allí mismo por una plaga. Y el pueblo tuvo mucho temor, tuvo mucho miedo. Y dice que entraron en gran lloro. Pero aquí hay un tema bien importante, y es que el Señor les dice: por cada día, esos duraron 40 días, por eso les decía al principio, es importante estos 40 días, por cada día que se estuvieron ustedes recorriendo la tierra prometida, por cada día van a pagar un año en el desierto. Es decir, fueron 40 días que se demoraron, ahora van a estar 40 años dándole vueltas al desierto como castigo. Pero no solo eso, también los castigaba de tal manera que todo hombre, toda persona que tuviera de 20 años en adelante, moriría en el desierto y no entraría a la tierra prometida. Todos estaban destinados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y dice, ellos habían dicho: Señor, o a Moisés, Moisés, ¿para qué el Señor Dios nos trae aquí? ¿Para qué nos sacó de Egipto? ¿Para que nos maten esos gigantes? ¿Para que nos pongan de esclavos y nuestros hijos sean sus siervos? ¿Por qué más bien, dijeron ellos, los principales de aquel pueblo, por qué más bien no nombramos un líder y nos devolvemos a Egipto? Es decir, están cambiando la autoridad de Dios que estaba puesta en Moisés para ellos nombrar otro líder que los devolviera a la esclavitud. Espíritu de esclavos, espíritu de sinvergüenzas esclavos, que no quieren escuchar la voz de Dios, y se les olvidó que estaban clamando al Señor cuando estaban en Egipto, que llevaban mucho tiempo suplicándole al Señor: Señor, sácanos de aquí. Y cómo el Señor los saca de aquel lugar, y ahora están levantándose contra Él. Y esos somos nosotros, delante de Dios, sin vergüenzas. Que el Señor cuántos prodigios, cuántos milagros ha hecho en nosotros, y todavía le negamos. Todavía nos resistimos a su palabra. Todavía rechazamos la sana doctrina. Todavía nos apegamos
aquel grupo de la gran mayoría, que es tristemente la gran mayoría, está engañando y está siendo engañada con las tradiciones que nos llevan al reino de los cielos. Esas tradiciones llevan al castigo eterno. Y entonces ahora el pueblo había sido sentenciado. Pero el Señor les dice, los hijos de ustedes, los que ustedes dijeron que iban a quedar como siervos allá, ahora van a pasar 40 años pastoreando en el desierto. Y es muy importante, porque el Señor les dice, lo que ustedes murmuraron en mis oídos, recordemos que Dios todo lo escucha, porque Dios sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. Él escuchó las murmuraciones. Conforme a lo que ustedes han dicho, mejor sería morir aquí, pues ahí van a morir. Es lo que ustedes declararon con sus labios. Y es otra enseñanza para nosotros, bien importante. Tenemos que tener cuidado con lo que declaramos con nuestros labios. Se nos olvida. Y fácilmente mal hablamos, maldecimos. No podemos decirle a ninguno de nuestros hijos, es que usted no sirve para nada. Usted está declarando una maldición sobre su hijo. Es que esa empresa o eso no sirve para nada. Usted está declarando fracaso para su negocio. Es que mi esposa y mi esposa no sirven y me son siempre infieles, ya no los quiero. Usted está declarando eso contra su propia casa. La palabra de Dios a través de los proverbios nos llaman, nos invitan a declarar siempre palabras de bendición y no palabras de maldición, porque en los labios tenemos poder y tenemos autoridad. Y eso que los israelitas declararon fue lo que recibieron. El pueblo entra entonces en una amargura, en un llanto, en un lloro. Pero saben, aunque están llorando por sus muertos. Están llorando por lo que les va a pasar y no están llorando por haber desobedecido a Dios. No se están lamentando por haber ofendido a un Dios tan bueno. Ese no es el lamento. El contexto anterior a estos pasajes es el capítulo 12, donde también se levantan contra Moisés, su hermano Aarón y Miriam, o María como dicen otras traducciones. Se levantan contra Moisés y Dios envía para ellos castigo, y Miriam recibe una lepra como castigo por levantarse contra el ungido de Dios. Pero ¿qué hacen ellos? Se arrepienten, oran a Dios y le piden perdón. Eso no lo hicieron, en este caso, los israelitas. Dios perdonó a Miriam y Dios perdonó también al hermano de Moisés, a Aarón. Y Moisés también intercedió por ellos, Señor, perdónales. Y Dios, aunque le dejó el castigo por 7 días a Miriam, le quitó la lepra. Le dijo, tiene que estar 7 días por fuera del campamento. Pero un arrepentimiento. Porque lo que nosotros necesitamos hoy es arrepentirnos, reconocer que hemos pecado, que hemos desobedecido muchas veces a Dios, que nos hemos dejado llevar por lo que la tradición dice, porque la mayoría dice. Entonces, Señor, ¿qué tal que nosotros pudiéramos justificarnos con ese argumento delante de Dios? Señor, es que eso fue lo que me dijeron los sacerdotes y yo le creí, entonces por eso pues hice así. El Señor no nos mandó a eso. El Señor nos dejó el testamento escrito, su palabra, para que la estudiáramos y para que a través del Espíritu Santo la comprendiéramos y allí encontraríamos la verdad. Y esa verdad que el Señor regala nos hace libres. Ahora el pueblo, que estaba al límite para entrar a la tierra prometida, estaba sobre el lindero, ahora tenía que devolverse. Y Moisés le dice al pueblo, Dios le dice a Moisés y Moisés al pueblo, la tierra prometida está al norte, ahora den la vuelta y vayan al sur. Otra vez vayan al desierto. Y allí van a estar 40 años, 1 año por cada día que estuvieron recorriendo la tierra prometida. Y hasta que no muera el último de los adultos que a la fecha de hoy se rebelaron contra mí, tengan 20 años o más, hasta que no muera el último de ellos, no
volverán a la tierra prometida, no volverán a intentar entrar a la tierra prometida o no los volveré a guiar hasta la tierra prometida. Vemos las consecuencias de nuestras acciones. Vemos que las decisiones que tomemos nosotros adultos afectan a nuestros hijos. No podemos tomar tan a la ligera el mal ejemplo que se le dan a nuestros hijos. Tenemos que tener la firmeza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estar nosotros firmes en la palabra de Dios y con ella guiar a nuestras familias. ¿Cuál es el mensaje que se le da a los niños cuando ve a su papá borracho? Usted no puede tomar porque todavía está muy pequeño. El mensaje implícito es, cuando sea grande me puedo emborrachar. El mensaje bíblico es, no nos emborrachamos, ni siquiera tomamos licor, porque esto es desagradable delante de los ojos de Dios y no podemos ofender a un Dios tan bueno. Mantengamos nuestra santidad, mantengamos la virtud delante de los ojos de Dios y Él nos bendecirá. No es porque sea pequeño, porque sea grande, es porque con eso deshonramos a Dios. Y de hecho, quienes no lo saben, les digo que cuando una persona se embriaga demasiado, está entregando su voluntad al demonio. Su espíritu es sujetado por el espíritu de maldad y por eso es que acomete tantas locuras. Por eso es que matan a sus hijos, matan a sus esposas o esposos, matan a sus padres, roban, cometen adulterio. De eso nos libró el Señor y por eso de eso tenemos que testificar, porque de allá veníamos, de allá venimos. Pero es el Señor el que nos ha librado y tenemos que testificar la verdad del Evangelio y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Si decimos mentiras, estamos enseñando a nuestros hijos y ellos van a recibir una cadena de mentiras, una cadena vergonzosa. Si nosotros siempre estamos con vulgaridades, nuestros hijos lo serán. Si vivimos en fornicación, si vivimos en adulterio, eso lo recibirán nuestros hijos. Porque es lo que estamos dejándoles. Pero si nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces podremos nosotros dejarles una herencia a nuestros hijos, que va mucho más allá de unas riquezas monetarias. El Dios Todopoderoso, sin embargo, siguió con el pacto de que de Abraham sacaría una gran nación y le daría una tierra prometida, se cumpliría 40 años después. Pero vemos todo lo triste que sucede. ¿Y el pueblo qué hace entonces? Dice el texto que acabamos de leer, se levantan temprano y dice, entonces subamos a la montaña, a la que el Señor nos había dicho antes. Y Moisés les dice, ya no, ya es la orden del Señor, es que nos devolvamos. No, vamos y tomemos la ciudad. Moisés les dice, ¿por qué otra vez quebrantan el mandamiento de Dios? Si Él nos dijo que nos devolvamos, es lo que tenemos que hacer. Allá arriba están los enemigos. La diferencia es que al principio Dios los iba a acompañar. Ya Dios, dice el texto que acabamos de leer, no los acompañó. La señal era que se movía la nube, se movía, si era de día la nube, si era de noche el fuego ardiente, el fuego que iba con ellos. Y ni Moisés ni el arca, dice el texto, se movieron. Dios no acompañaba esa misión y fueron derrotados. Tuvieron que regresarse huyendo, bastante lastimados y aporreados. La diferencia está en todas las cosas que hagamos, si vamos con Dios o si vamos en nuestras fuerzas, si vamos con nuestra arrogancia, con nuestra prepotencia, con nuestra altivez, con el que yo puedo solo, seremos derrotados. Pero si antes lo hemos puesto en consideración delante del Señor y nos esforzamos en escuchar su voz, en prestarle total atención y en obedecerla, Él irá con nosotros. Y las veces que nos equivoquemos, Él nos volverá a traer al camino. Por eso, miremos unas conclusiones que nos ayudarán para este texto. Entonces, como conclusiones, Dios cumple todas sus promesas y nos guía dentro de su plan perfecto. Nos toca a nosotros es acomodarnos al plan de Dios y no que Dios se acomode al plan de nosotros.
porque Dios siempre, siempre, siempre cumple y cumplirá como ha cumplido sus promesas. Segundo, se honra a Dios creyéndole y obedeciendo a su palabra. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? No, ahora sí entonces vamos a hacer esta obra para que Dios vea que ahora sí vamos a obedecerle. No, ya no es. Ya si quieres obedecerlo, devuélvete al desierto, le dijo Dios a Israel. Si usted quiere honrar a Dios, créale a su palabra. Y si usted dice que le cree, obedézcale. Eso es lo que usted y nosotros tenemos que hacer, creerle a la palabra de Dios. Tercero, dudar de Dios para confiar en las estrategias del hombre es el peor error del ser humano. Si dudamos de Dios y creemos que podemos por otro camino salir adelante, estamos enredados. Es el peor error del ser humano. Todos nuestros actos tienen consecuencias que nos afectan directamente a nosotros y a nuestros hijos. Muy importante esta última. Todos nosotros tenemos la responsabilidad porque todos los actos que hagamos tienen unas consecuencias. Si son buenas, eso recibirán nuestros hijos. Si son malas, malas cosas recibirán nuestros hijos. Por eso, el tema del día de hoy es: lo que perdimos por no creerle a Dios, jamás lo conseguiremos confiando en nuestras fuerzas. Fue lo que hizo Israel. Israel quiso confiar en sus fuerzas cuando ya había desconfiado de Dios y perdió. Y vamos a perder nosotros las veces que sean necesarias hasta que aprendamos que solo confiando en Dios podemos salir adelante. Y miremos entonces unas aplicaciones para nuestras vidas, lo que tenemos que hacer el día a día, lo que cada uno de nosotros debemos esforzarnos. Antes de emprender cualquier proyecto en nuestras vidas, debemos siempre consultar al Señor con toda oración y ruego. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Señor, este es el camino que debo tomar. Incluso para congregarnos en una iglesia cristiana. Señor, esta es a la iglesia donde debo ir. Allí en esta iglesia están los líderes que tú has puesto, Señor, los que nos van a guiar, los que nos van a enseñar la palabra, como Caleb y como Josué. O son como que no sea Dios, yo no quiero estar en una iglesia donde sean como los otros 10 que están distorsionando la palabra de Dios y los apartan de la fe verdadera. Eso debemos de ponerlo siempre en las manos de Dios. Pídele al Señor que le dé sabiduría. Dios nos da sus instrucciones a través de su santa palabra, así que debemos obedecerla sin dudar. Si conocemos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, estamos en deuda, no estamos haciendo nada. Si escuchamos, si leemos la palabra de Dios, ¿es para qué? Para sujetarnos nosotros a ella, obedecerlas y honrar a Dios de esta manera. Cuando nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar, cuando nos equivoquemos, debemos inmediatamente arrepentirnos, confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y no continuar con los planes hasta estar en paz con el Señor. Es decir, nos hemos equivocado. Revisamos qué pasó. Es un problema de mal testimonio, estamos dando mal testimonio. Entonces me arrepiento de ese pecado, le pido al Señor perdón, lo confieso, le pido perdón por todo lo malo que he hecho y espero que el Señor en su gracia y misericordia me restaure para volver a avanzar. Puede que esos planes tenga que desecharlos totalmente o puede que el Señor reafirme el camino. Pero siempre contando con el Señor. El Señor le da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos dará la tranquilidad para avanzar, para seguir. Supliquemos a Dios para que por medio de la muerte de Cristo Jesús se rompan todas las cadenas de pecado y las consecuencias de nuestros malos actos no las reciban nuestros hijos. Y quiero que le prestemos bastante atención a este paso. Quiero que le prestemos bastante atención porque esta súplica que le tenemos que hacer al Señor debe ser sincera. Solamente en Cristo Jesús se rompen las cadenas generacionales. Solamente en Cristo Jesús puede sus hijos arrancar una nueva generación. Si venía en una generación donde era una generación de alcoholismo, de drogadicción,
Si usted se postra de rodillas y verdaderamente le clama a Dios en el nombre de Jesucristo para que a través de su muerte, el derramamiento de su sangre, se rompa esa cadena, sus hijos no heredarán esa misma situación, sino que será una nueva generación que Dios levantará para la gloria y alabanza de su nombre. Pero es necesario que reconozcamos que nosotros anduvimos en malos caminos y que no queremos que en esos malos caminos estén nuestros hijos. Ustedes seguramente habrán escuchado, es que como fue el abuelo, fue el hijo y ahora es el nieto. Sí, eso es una cadena generacional. Pero si nos postramos delante del Señor, delante de nuestro intercesor, delante de nuestro mediador, Cristo Jesús, yo te suplico que por el precio que pagaste en la cruz del Calvario, esta cadena se rompa aquí. Yo te entrego mi vida, Señor, para que tú la gobiernes, porque yo quiero obedecerte de aquí en adelante. Porque no es una súplica pidiendo para que no pase a la siguiente generación la cadena de pecado y yo seguir en desobediencia. No, es recibir el perdón de Dios y de aquí en adelante darle una vuelta completa a mi vida, buscando agradar a Dios y de esta manera, por gracia, solo por gracia y misericordia, el Señor tenga compasión de nuestros hijos. Entonces, esas son las aplicaciones que tenemos para el día de hoy, con estas hermosas conclusiones que el Señor nos regala. Así que, lo que perdimos por no creerle a Dios, jamás lo conseguiremos confiando en nuestras fuerzas. Amén y amén.